Aurora, la vida que imaginas existe. Conoce más en usconstructores.com, un proyecto de Uribe y Schwarzkopf. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:14. Con todo lo que ha ocurrido, el anuncio formulado por un general de la República con méritos, con roles significativos, como el general Jarrín, actual ministro de la Defensa Nacional, comprometido con el país, como siempre, nos anuncia que Fuerzas Armadas van a tener una ley de disciplina militar. ¿De qué características le preguntamos a nuestro invitado en estudio, Mario Pazmiño? Señor coronel, bienvenido. Usted es el más interesado. Veo que una gran cantidad de oficiales en servicio pasivo, de amplia dimensión en el conocimiento de todos los éxitos, de todos los valores, pero también de los desatinos, como el que acabamos de analizar, refieren a una ausencia de una firme disciplina militar, que es lo que hemos perdido en los últimos años, viendo desde afuera. Correcto. Entonces, coronel Mario Pazmiño, el general Wagner Bravo y el coronel Fausto Cobo por línea telefónica nos dirán también sus expectativas e impresiones respecto de este anuncio que me parece vital para la República del Ecuador, para el Estado y para nuestros soldados, que son los compañeros en los que todavía la confianza pública mantiene. Así es. Mantiene vigorosa. Eso quiero significar, mantiene vigorosa. Los políticos ya nos han defraudado permanentemente. Otros cuadros ciudadanos aventureros ya no tienen la confianza, no gozan de la credibilidad de la ciudadanía. Y entonces hay que regresar a ver a las instituciones tan fuertes y tan disciplinadas como la institución militar. Por eso me he empeñado en recibir las primeras expectativas y conceptualizaciones de esta iniciativa que adorna una vez más a la vida del señor ministro de la Defensa, el general Jarrín. Así es que, ¿cuáles son sus impresiones, coronel? Gracias, Gonzalo, muy amable, muy buenos días, un cordial saludo para todos los revidentes. Gonzalo, yo creo que esta década ha significado una penetración permanente para la destrucción y debilitamiento institucional de Fuerzas Armadas. El correísmo ha significado, en otras palabras, un desmedro progresivo de la calidad institucional como tal. Y aquí también hay que ser muy franco y categórico. Aquí también hay que decir que ciertos mandos militares permitieron ese debilitamiento institucional. Al margen de este nuevo proyecto de ley orgánica que al momento ha sido trasladado hacia el Ejecutivo para que lo analice y lo pueda poner en el contexto del legislativo y pueda ser analizado en primer debate. Pero al margen de esto vemos que esta penetración permanente generó un resquebrajamiento de la disciplina militar. Este resquebrajamiento de la disciplina militar también generó a su vez una distorsión en la jerarquización, en donde comenzaron a verse enfrentamientos entre personal de voluntarios con oficiales y viceversa. ¿Cuál es el personal de voluntarios? Personal de voluntarios, me refiero yo al soldado, al cabo, al sargento, al suboficial, con relación a los capitanes, por citar algunos, coroneles, generales. Esto comenzó a darse esta pugna entre esta parte de la familia militar que no se daba anteriormente, sino que ese correísmo, ese socialismo mal interpretado, comenzó a crear un imaginario de una igualdad de responsabilidades dentro de la vida militar. La vida militar es una institución jerarquizada,
por lo tanto no puede haber una igualdad de responsabilidades y funciones. Eso es lo que no entienden estos pseudo socialistas. Pero al margen de esto, Gonzalo, recuerde usted lo que decía el famoso Foro de Sao Paulo. 3 cosas fundamentales. La primera, la destrucción de las Fuerzas Armadas, porque era la contraparte ideológica de todo proceso revolucionario. Los sistemas de inteligencia y también el tratar de posicionar al líder o al famoso Mesías o caudillo. Pero aquí hay una cosa interesante y me voy a lo que usted pregunta, las impresiones. ¿Qué está mal de esta nueva ley? Y voy a ser muy puntual con el respeto y consideración del caso. La ley es una cosa importante, pero este proyecto de ley tiene una cosa que no comparto y la tengo que decir. Las mujeres militares que ingresaron a la vida militar en el año 2000 tenían un reglamento y ese reglamento era el que les daba esa legalidad para estar dentro de Fuerzas Armadas y fueron acoplándose su permanencia dentro de Fuerzas Armadas. ¿Y con qué no está de acuerdo usted? No estoy de acuerdo con que esta ley, este nuevo reglamento de disciplina, no les permite a esas personas que el nexo familiar, que son casadas a veces con militares, tengan que trasladarse o se rompa ese núcleo familiar y tengan que trasladarse en un militar hacia una parte de la geografía nacional y la otra parte se quede en una jurisdicción X. O sea, ya anteriormente les permitía este reglamento. Una convivencia institucional y familiar. Que familiar. Porque aquí, ¿qué tiene que primar, Gonzalo? Tiene que primar, al ser un Estado garantista de derechos, tiene que primar, primero, lo que está siendo destruido permanentemente en la sociedad, el núcleo familiar. ¿Y qué más representativo de un núcleo familiar en la cual 2 soldados, hombre y mujer, diferentes grados tal vez, construyen una familia, tienen sus hijos, y tenemos que desbaratar esto por el criterio de que el uno tiene que estar en frontera, el otro tiene que estar en otra circunstancia. Eso no comparto yo, y creo que esa situación está haciendo mucho daño. ¿Qué anexos faltarían, señor general Wagner Bravo? ¿Qué tipo de esclarecimientos? Pero denos una idea general de lo que usted piensa respecto de la iniciativa del general Jarrín y del estamento militar que este momento predomina o comanda las Fuerzas Armadas a la institución militar ecuatoriana. Con esta ley de disciplina militar, mi general, le estamos molestando esta mañana, tenga la bondad. General. ¿Qué pasó? A ver, en interno vamos a... Sí, le pedía una conceptualización, como estoy pidiendo, al resto de altos mandos que pasaron por el liderazgo de Fuerzas Armadas respecto de esta ley de disciplina militar, que tanta falta está haciendo a nuestra Armada, a nuestro Ejército y a nuestra Fuerza Aérea. Le dejo con la audiencia, señor general Wagner Bravo. ¿Qué opina usted? Gonzalo, buenos días, y a Mario también buenos días. Yo creo que, como lo ha expresado ayer el ministro, estamos en la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas. Y la Constitución, que es la norma suprema de todos los ecuatorianos, determinó en ciertos casos, y en el artículo 424, si no estoy mal, de que todas las leyes deberían comenzarse a normar con esta norma suprema. Y es así que la ley de personal de Fuerzas Armadas era del año 98, y lo que se está haciendo ahora pues es actualizarla y ponerlo dentro del camino de lo que dice y norma la Constitución. Y de igual manera, pues nosotros teníamos un reglamento constitutivo de disciplina militar, que era un reglamento y que nos ha causado muchos problemas. ¿Por qué? Porque este reglamento, cuando entraba a las instancias ya legales y del proceso para el análisis de la posible sanción, así como de méritos, venía un abogado y nos decía que eso es un reglamento y que por lo tanto está en contra de la Constitución. Porque también el artículo 160 de la Constitución
determina de que las faltas disciplinarias del régimen disciplinario de Fuerzas Armadas y Policía Nacional estará y debe estar normado por una ley. Hoy creo que a los 200 años de existencia de Fuerzas Armadas vamos a tener una ley que nos permita normar la parte disciplinaria. Y analizando este código orgánico que se ha mandado, en la primera parte está la ley de personal, en la segunda está la ley de disciplina. Yo creo que inicia muy bien, porque nos está dando los conceptos claros para que todos entendamos qué es disciplina, qué es jerarquía, con lo que decía hace un rato Mario, porque sin darle el beneficio de la duda al gobierno anterior, no es que no sabían qué era jerarquía ni cuáles los valores y los principios de la institución, sino que realmente se trató de cooptar Fuerzas Armadas para el proyecto político y cuando no se lo pudo hacer, pues entonces destruyámoslo. Entonces hoy hay unos conceptos claros, también se está hablando de cuáles son de los principios de la institución y uno de esos importantes es la solidaridad y el apoyo al desarrollo nacional. Se está hablando también de los principios de cada una de las personas y de las cualidades de cada una de las personas. Por eso es que en la primera parte, en la ley orgánica de personal, está hablando cómo se va a reclutar al personal, cómo se organizan las Fuerzas Armadas con su talento humano, entre oficiales y tropa, los oficiales qué grados tienen, la tropa qué grados tiene. Y por último, con el conocimiento que todos los ciudadanos, hombres y mujeres del Ecuador, sin distingo de razas, sin ese estigma que se nos quiso poner a los ecuatorianos durante los 10 últimos años de que somos selectivos, de que no queremos a una persona por su color, por su raza, por su credo o por su condición social, que no es cierto. Estando claras en la primera parte las reglas del juego, vamos a la segunda parte, porque no puede haber una institución en el mundo, especialmente de Fuerzas Armadas, en donde no esté disciplinada, en donde se explica claramente qué es una orden militar que en términos cortos se dice es corta, precisa y concisa, que amerita del personal militar que la escucha un cumplimiento cabal. Pero bien, aquí se está haciendo una aclaración en esta ley que toda ley debe estar bajo la normativa y las reglas de convivencia social que determina la Constitución. El cumplimiento irrestricto, mi general, e inmediato de una orden, de una tarea, de una misión, yendo inclusive más allá del cumplimiento del deber. ¿Cómo se puede ir más allá del cumplimiento del deber? ¿Cómo sintoniza la gestión, la iniciativa que encarna esta ley, la iniciativa del señor ministro Jarrín, el general Jarrín? Uno de los principios que se le está dando y las cualidades de los militares dice iniciativa. Entonces yo le doy la orden y esa orden se transforma, de acuerdo a lo que sea la orden, en una operación en donde tengo que analizar, poner mi iniciativa, poner mi personalidad, poner mi experticia, mi experiencia y mis conocimientos para el mejor cumplimiento de esa misión. Y algún rato, pues, inclusive va la capacidad y la cualidad del juramento que hicieron los militares, de lealtad, de honor, de disciplina, de responsabilidad y muchas otras cosas más, que hay muchos militares que han tenido que dar su vida por simplemente... Algo pasó en la línea telefónica. Sí, complemente, general. El valor principal de los seres humanos. Lo que averiguamos finalmente al señor coronel Pazmiño es esto. Durante el minuto cívico, atendiendo a la crónica, al contenido de la crónica del diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, dice: durante el minuto cívico desarrollado en el complejo de La Recoleta, en el centro histórico de la capital de la República, el ministro habló de que el éxito de las misiones militares ha estado ligado a los valores profesionales del soldado y gracias a que cuenta con la disciplina en forma permanente. Jarrín enfatiza
en el cumplimiento irrestricto e inmediato de una orden, de una tarea, de una misión, yendo inclusive más allá del cumplimiento del deber. Asegura que la lealtad no es otra cosa que el respeto a la autoridad, el respeto al subordinado y a las leyes de nuestro Estado. No es posible que existan triquiñuelas, maniobras espurias que permitan únicamente tener en mente la ventaja para sacar provecho personal y no de lo que está establecido en las leyes para el funcionamiento institucional. ¿Cómo sintoniza usted al general Jarrín? Bueno, yo creo que la intención del señor ministro de Defensa es una intención bastante importante para nuevamente reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas. Pero ¿a qué se debe esta necesidad de reinstitucionalización? Se debe específicamente a que hemos visto que durante últimos años el involucramiento de la fuerza pública en actos de corrupción, en actos delictivos, y esto genera un resquebrajamiento de la disciplina militar. Pongo ejemplos muy concretos. Y de la imagen. Y de la imagen institucional. Entonces, por eso era necesario que este nuevo reglamento de disciplina militar sea mucho más riguroso sin violentar los derechos de los miembros de Fuerzas Armadas. Pero la imagen institucional... Los derechos humanos, claro, fundamentalmente. Claro. Sí. Los derechos incluso políticos. Correcto. Pero aquí el punto, Gonzalo, es el siguiente. Si vemos que una institución está comenzando a desviarse de su cauce, porque los miembros de esa institución algunos miembros negativos de esa institución, porque no podemos justificar o decir que es la institución en su totalidad. Generalizar. Pero esos miembros han causado un daño y un desprestigio tremendo. Era necesario retomar y reencauzar a esa institución en donde los valores, la ética, la moral son, yo diría, la panacea de esa institución. Me parece correcto. ¿Y dónde está uno de los puntos más interesantes de la modificación y el cambio de este reglamento de disciplina militar? Está en que el reglamento actual, el que está mandado al Ejecutivo, ya se sancionan las faltas atentatorias con la baja. Ya no son procesos judiciales de un consejo de disciplina. Ahora ya se ponen en las faltas atentatorias la baja y sanciones pecuniarias al margen de las sanciones legales y administrativas. ¿Y eso es bueno? Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque se daban situaciones en las cuales los procesos judiciales que se generaban... Enredaban, generaban dilataban. Ahora los plazos es otra de las modificaciones. Anteriormente, por ejemplo, para faltas leves teníamos un plazo de 10 días. Ahora le están dando ya 20 días. Faltas graves estaban en 15 días, ahora están 50 días, y las faltas atentatorias que antes eran un mes, ahora están con 150 días, 120 días. ¿Qué ganamos con esa ampliación de periodos? Ganamos que los procesos investigativos se puedan ampliar. ¿Qué ganamos como sociedad? Sociedad, estamos ganando que existe una transparencia, que los casos que se tienen que investigar no sean eliminados porque falta tiempo, sino más bien nos permitan ahondar en los procesos investigativos con el fin de que la verdad salga a la luz pública. Eso es lo importante. Y esa verdad lo único que va a hacer es transparentar la imagen de una institución que no es ninguna institución corrupta, que hay malos elementos, sí, pero que es una institución que es el pilar fundamental, aunque le sabía doler al señor expresidente Correa, la columna vertebral de la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué se dañaron los militares en paralelo al advenimiento de una corriente narcodelictiva que se ha introducido en la institución militar con un facilismo realmente impresionante en cuadros intermedios y altos, así como también sí. Los cuadros superiores también resultan aludidos en cada investigación o en cada episodio de estos actos? Gonzalo, usted sabe muy bien, y lo hemos conversado aquí en esta prestigiosa radio con usted, que el crimen organizado, el narcotráfico internacional, lo que tienen que hacer es permear las estructuras del Estado. Y al permear las estructuras del Estado no estoy hablando solo de las fuerzas de control, o fuerzas públicas, o sea, en este caso militares y policías. Estoy hablando de las instituciones gubernamentales. El mismo expresidente Rafael Correa
pactó con las FARC, de acuerdo a los testimonios, para entregar la base de Manta. Jueces y fiscales, que son los protectores de la sociedad, son comprados por los carteles y también con el crimen organizado para dejar salir a la cantidad de delincuentes que son capturados. Y Fuerzas Armadas y Policía Nacional son parte de esas estructuras corruptas, los elementos, no las instituciones, que a cambio de migajas de dinero entregan la vida de su familia, la vida de ellos mismos y el prestigio de una institución y de un país. El candidato a la alcaldía de Quito, general Paco Moncayo, en brevísimos instantes en estos micrófonos. Mi coronel, buen día. No, gracias, Gonzalo, muy buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas si pudieras diferir los reclamos de tu novia? Mes 1. ¿Cómo es posible? Mes 2. Después de todos estos años. Mes 25. Es la última vez Mes 36. que te escribes con tu ex. Diferido es más manejable. Por eso Pacificard te trae Diferido Flex, para que puedas diferir todas tus compras hasta 36 meses. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos.